Bienvenidos a la primera parte de nuestra serie Perfecta Unidad. El tema de hoy es: nos necesitamos los unos a los otros. Por favor, repitan conmigo: nos necesitamos los unos a los otros. Muy bien. Hemos finalizado la serie titulada Mi Iglesia, y la serie que estamos empezando es una serie que le da continuación a la serie anterior. Por medio de esta serie Perfecta Unidad vamos a comprender cómo Dios anhela que nosotros trabajemos y funcionemos juntos. Así es que quiero que leamos parte de la oración más importante registrada en el Nuevo Testamento. Es más, es la oración más larga registrada en el Nuevo Testamento, y esa es la oración de Jesús. Es una oración que Jesús realizó previo a entrar a la pasión, a la tortura, al sufrimiento y al dolor que le causarían los azotes, los golpes, la corona de espinas y la misma cruz. Esta oración es precisamente la última voluntad de Jesús previo a su sufrimiento. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de hablar con una persona que tiene un diagnóstico en el cual le queda muy poco tiempo de vida, se darán cuenta que esa persona va a dejar una última voluntad, y Jesús le expresa a su Padre cuál es su mayor deseo por medio de esta oración en Juan 17. Y precisamente ahí es donde Jesús le dice a su Padre: te pido por ellos para que sean uno, y que por el hecho de que ellos sean uno, el mundo crea. Vamos a leer el texto en Juan 17, versículos 20 al 23. Dice Jesús orando a su Padre: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hago una pausa aquí. ¿Sabes tú que Jesús en ese momento estaba orando por ti? En ese momento específico Jesús estaba orando por ti. Él dijo: no solamente ruego por estos que están conmigo en este momento, sino por todos aquellos que un día llegarán a creer por la palabra de estos mis discípulos. Nosotros somos el resultado del esfuerzo de los 12 apóstoles, somos el resultado del esfuerzo del apóstol Pablo, somos el resultado de la predicación de ellos. Nosotros hemos llegado a creer por causa de la predicación de ellos. Así es que Jesús estaba orando por cada uno de nosotros. Versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, hay un resultado de ser uno, hay un resultado de ser unidos, y es que el mundo crea en Jesús. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean, y aquí está la clave, perfectos en unidad. Es decir, Jesús no está pidiendo por cualquier clase de unidad, Jesús está pidiendo por la perfección en la unidad que nosotros tengamos, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aquí hay otra palabra clave, y esa palabra es conocer que Jesús ha sido enviado, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es interesante que Jesús, al presentarle a su Padre su última voluntad en oración, le pide que nosotros seamos uno. Él le dice: ellos no pertenecen a este mundo, pero te pido, Señor, que ellos puedan permanecer unidos. En resumidas cuentas, ahora hay dos resultados: que el mundo crea que Jesucristo es el enviado de su Padre, y que el mundo conozca que Jesucristo es el enviado de su Padre. Quiere decir que cuando nosotros no somos unidos, evitamos que el mundo crea. Quiere decir que muchos murieron sin Cristo porque no fuimos lo suficientemente unidos. Quiere decir que muchos en la actualidad no creen aún porque no hemos sido lo suficientemente unidos. Hay un resultado de la unidad, y es que el mundo crea y conozca. El mundo necesita conocer a Jesús. El mundo en la actualidad sabe sobre Jesús, pero no necesariamente le conoce. Es muy diferente saber sobre alguien que conocer a alguien. Yo puedo saber sobre una persona sin conocerle,
Y eso es lo que sucede con el mundo. Sabe sobre Jesús, celebra Semana Santa, celebra Navidad, pero muy pocos conocen realmente a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y ese es el motivo de nuestra predicación, que ellos puedan conocer a Cristo. Pero ¿sabes tú la forma más estratégica y la forma más fructífera para que ellos conozcan a Cristo y para que ellos crean en Cristo? Es que nosotros seamos unidos. Ahora, Chuck Swindoll escribió algo muy importante en uno de sus libros, y es que dice el texto de Chuck Swindoll de esta manera: nadie es un equipo completo. Lo puedes leer en pantalla. Nadie es un equipo completo, cada uno es un jugador, pero si quitamos a un jugador, el juego no podrá realizarse. Nos necesitamos unos a otros. Usted necesita a alguien y alguien necesita de usted. No somos islas aisladas. Para hacer que la vida funcione tenemos que descansar y apoyar, relacionarnos y responder, dar y recibir, confesar y perdonar, alcanzar y abrazar, soltar y confiar. Como ninguno de nosotros es un todo independiente y autosuficiente, capaz de todo, todopoderoso, dejemos de actuar como si lo fuéramos. La vida es demasiado sola para que juguemos ese papel tan tonto. El juego se ha terminado, vamos a vincularnos. Es un extracto de un libro de Chuck Swindoll, del pastor Chuck Swindoll, y me parece muy interesante. Ninguno de nosotros es autosuficiente, ninguno de nosotros es un todopoderoso, solamente Dios lo es. Así es que nosotros sí necesitamos a otras personas. Dios nos diseñó para necesitarnos los unos a los otros. Y esa es la única forma en la que podemos funcionar. De hecho, por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 12, versículo 5: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Dile al que está a tu lado: tú me perteneces a mí y yo te pertenezco a ti. Nos pertenecemos los unos a los otros, es lo que el apóstol Pablo dice. Nos necesitamos los unos a los otros. Vean 1 Corintios 12, 27, dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro del cuerpo al que nosotros pertenecemos. Así es que es muy importante darnos cuenta de que funcionamos en una manera distinta a la que el mundo funciona. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos el privilegio de celebrar la independencia de Guatemala. Vimos que el día sábado por la noche se leyó el acta de la independencia por primera vez, me parece, en el centro cívico. Y parece que la independencia es sinónimo de éxito. Y de hecho, decimos que un hombre es exitoso cuando es independiente en el mundo. Así es como funciona. Decimos, a esa persona es exitosa porque es independiente, no necesita de nadie y es autosuficiente. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así, funcionan al contrario que en el mundo. Una persona independiente en el reino de Dios es una persona fracasada, porque Dios no nos ha mandado a estar solos, sino a funcionar en unidad. Dios nos ha llamado a funcionar los unos con los otros, a necesitarnos los unos a los otros. Ahora, no quiero que me malentiendan. Una cosa es el hecho de que una persona debe de proveer para su hogar, y es más, la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, así de sencillo. Eso no se refiere a una independencia de no necesitar a nadie. Es decir, yo puedo proveer para mi casa, pero sigo siendo yo una persona creada por Dios para necesitar a los demás. Dios no quiere que yo funcione como alguien aislado de las personas, sino como alguien que funciona en conjunto con la gente. Y por eso he puesto 5 tipos de relaciones que necesito yo personalmente, 5 tipos de relaciones que tú necesitas para funcionar conforme al propósito de Dios. Y el punto número 1 es que necesito gente que camine conmigo. Por favor, anota la palabra camine en el espacio en blanco. Necesito gente que camine conmigo. Y Jesús mismo nos dio el ejemplo. Jesús estableció a 12 discípulos y de esa forma empezó su ministerio. Jesús no empezó su ministerio solo, sino que empezó su ministerio con 12 personas más.
es un ejemplo bien importante porque Jesús mismo nos dice: yo no hice las cosas solo, yo formé a un equipo. Y de hecho tú ves en el relato del Evangelio que dice que Jesús estableció a 12 para que estuvieran con él, para que predicaran, para que sanaran enfermos y para que echaran fuera demonios. Si yo le preguntara a una persona cuál era la función de los discípulos, probablemente me diría: pastor, la función de los discípulos era predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Y yo le diría: todavía está incorrecto, porque hay algo antes de estas tres cosas. Y es que el Evangelio nos dice que Jesús los llamó primeramente para que estuvieran con él, y por el hecho de estar con él es que pudieron entonces predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces necesitamos estar juntos, necesitamos estar unidos. Los discípulos necesitaron estar unidos a Jesús, necesitaron estar unidos entre ellos para poder funcionar en todo lo que Jesús les había enviado a hacer. De esa misma forma nosotros nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos estar unidos a Cristo. Ahora, les he hablado siempre de la ley de la primera mención. Prácticamente en todas las prédicas yo trato de ir a la primera vez que se menciona lo que estoy enseñando en la palabra de Dios, y por lo general siempre voy al Génesis. Y en el Génesis vemos que en 6 ocasiones Moisés nos relata que Dios vio lo que había creado y vio Dios que era bueno. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase que aparece durante 6 veces en el Génesis? Y vio Dios que era bueno. Cada vez que miraba lo que había hecho, vio Dios que era bueno. Ahora, hay una parte que después del 6º día dice: y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero la primera vez que Dios dice que algo no está bien, la primera vez que Dios dice que algo no es bueno, es precisamente cuando vio a Adán solo. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Ahora, en algunas ocasiones hemos predicado acerca de este texto como para hablar acerca del matrimonio, y está completamente correcto, pero quiero que noten que no se limita solamente al matrimonio. El hombre no es bueno que esté solo. Ahora, en ese momento lo que correspondía como compañía de Adán era expresamente Eva, pero quiero que noten esto: el hecho de que Eva viniera a su vida conllevaría la reproducción para formar una familia. Es decir, no solamente sería la compañía de Adán, su esposa, sino después también sus hijos. Y después de formar una familia, se formarían las comunidades. Después de formarse las comunidades, se formaron los pueblos. Después de formarse los pueblos, se formaron naciones. Es decir, hemos sido creados para funcionar en comunidad, para no estar solos, para estar unidos. Y por eso necesitamos gente que camine con nosotros. Ahora, hay ventajas de caminar unidos. Hay ventajas. Por ejemplo, es mucho más seguro caminar juntos. Cuando hemos hecho viajes misioneros, por lo general, cuando hemos ido en el interior, al interior del país, y hemos ido a lugares recónditos, hemos decidido irnos en caravanas, en varios vehículos, siguiéndonos unos a otros para protegernos entre nosotros, para cuidarnos entre nosotros, para guardarnos entre nosotros. Caminar juntos es mucho más seguro. Cuando tú caminas con alguien, vas más seguro que si tú vas solo. Lo siguiente es que caminando juntos nos motivamos a avanzar. Cuando alguien se cansa en el camino, es más fácil que otra persona le diga: vamos, no te rindas, sigamos adelante. Vimos, por ejemplo, a los participantes de la marcha en las Olimpiadas, a los participantes de Guatemala, y ellas se agrupaban para ir juntas. Y es algo muy interesante porque juntos se motivan más a avanzar, a caminar. Y hay mucho que podemos aprender de la naturaleza. Yo tuve la oportunidad de estar becado en África aprendiendo acerca del evangelismo, y resulta que en un día libre logré ir a un safari. Y me di cuenta que los animales en un área libre deciden vivir en comunidades. Los leones vivían con los leones, las jirafas con las jirafas, los rinocerontes estaban juntos. Y era muy interesante que estos animales, sin una gran inteligencia, con un simple instinto, podían optar por estar con gente de su misma especie
compartiendo, conviviendo. Ahora, hay unos animales que son excepcionales y son los gansos. Y no sé si alguna vez escucharon de la forma en la que los gansos funcionan, pero yo les voy a explicar hoy cómo es. Resulta que los gansos emigran por las diferentes estaciones a diferentes regiones del mundo y emigran por distancias larguísimas. Entonces necesitan volar por mucho tiempo. Y los gansos lo que hacen es volar en una forma de V, es decir, va un ganso en la punta y luego en forma de V se van desplegando el resto de los gansos, porque de esa forma logran avanzar mucho más. Y hay un artículo que encontré que es bien interesante de cómo los gansos son unidos para poder avanzar. Y dice lo siguiente: la ciencia ha descubierto el por qué los gansos vuelan juntos. Vuelan formando una V porque cada pájaro, al batir sus alas, producen un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él volando en V. Todo el grupo aumenta por lo menos un 70% su poder de vuelo comparado a lo que cada pájaro pudiera volar solo. Es decir, cuando los gansos vuelan en forma de una V pequeña o de una V, lo que logran es avanzar un 70% más de lo que lograrían volando independientemente o individualmente. Esto es sumamente interesante de ver en la naturaleza que Dios creó. Dice aquí, debemos considerar que la unión hace la fuerza. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Es decir, el ganso que va adelante evidentemente va rompiendo el aire y llega el momento en el que se cansa. Entonces los gansos que van detrás van tomando el puesto del que va adelante, y el que va adelante que ya va cansado se pasa para atrás para poder volar de una forma más cómoda. Dice también, los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van adelante para mantener la velocidad. Como el ganso que va adelante está haciendo un esfuerzo mayor, los gansos que van detrás hacen un sonido para motivar a los que van adelante a que sigan rompiendo el viento. Luego dice, cuando un ganso se enferma o cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. En otras palabras, ningún ganso está solo cuando está enfermo. Por lo menos tiene a dos de sus compañeros. Ningún ganso está solo cuando muere. Por lo menos tiene a dos de sus compañeros. Ahora, el autor de esto dice, si solo tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos y acompañándonos. Es interesante lo que Dios nos habla por medio de su creación. Hay un proverbio africano que dice, cuando corres solo, avanzas rápido, pero cuando corres acompañado, llegas mucho más lejos. Otra ventaja de caminar juntos es que tomamos mejores decisiones. Dice la palabra de Dios que en la multitud del consejo está la sabiduría. En la multitud de consejeros tenemos sabiduría. Cuando caminamos juntos, tomamos mejores decisiones. Dios te diseñó a ti para tener dos familias. Una familia física, que evidentemente la vemos establecida en el Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y evidentemente se reproducirían y tendrían hijos, y esa sería la familia física que nosotros conformamos. Pero Dios nos diseñó también para pertenecer a una familia espiritual. Nosotros tenemos la necesidad de pertenecer a una familia espiritual. Por eso la Biblia nos dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, mira por ejemplo cómo funcionaba la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Pueden repetir conmigo la palabra comunión? En el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿por qué digo esta palabra comunión? ¿Por qué les hago énfasis en esta palabra? Y es porque
Mucha gente puede estar rodeada de personas sin tener comunión. La clave es la comunión. Hay mucha gente en soledad que está rodeada de miles de personas. Vemos a estrellas, entre comillas, famosas o personas famosas padecer de depresión y de soledad, aun cuando están enfrente de miles de personas todo el tiempo. Y eso es porque ellos están con gente, pero no tienen comunión con la gente. Por ejemplo, alguien podría incluso venir a la iglesia y sentarse aquí y estar en un servicio completo y seguir solo, aunque está en medio de 1000 y pico de personas. Porque es muy distinto estar rodeado de gente que tener comunión. Y lo que quisiera que aprendiéramos en esta mañana es a tener comunión los unos con los otros. Ese es el deseo de Dios con nosotros. Veamos Hebreos 10, 24, 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros. Eso es tener comunión. Preocuparnos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y el día que se refiere esta última parte es al día de la venida del Señor, del retorno del Señor Jesús. Ahora lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es: no dejen de estar juntos, no dejen de estar unidos, permanezcan juntos, estimúlense al amor, a las buenas obras, anímense los unos a los otros. Es necesario que lo hagamos. No dejemos de estar juntos como algunos lo tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Es precioso habitar los hermanos juntos, en armonía. Es una delicia, como lo dice el salmista. Ahora, mira el siguiente enunciado. Está tanto en tu bifolear como en pantallas. Dice, la comunión entre hermanos es la respuesta de Dios para el que sufre soledad. Si alguien se siente solo, si alguien se siente en soledad, lo que necesita es tener comunión con sus hermanos. Esa es la respuesta de Dios. Si tú le dijeras a Dios, Dios, estoy solo, haz algo, Dios, haz un milagro, ¿sabes qué es lo que haría Dios? La única forma en la que puedes quitar esa soledad, hijo o hija, es estando con tus hermanos, porque yo te diseñé para estar con ellos. Mira lo que dice Hechos capítulo 2 de la iglesia primitiva también, en el versículo 46. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Es decir, no había un solo día en que no estuvieran juntos. Estaban juntos en el templo, pero también en sus casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Mira lo interesante, que no solamente se trata de reunirnos en la iglesia, sino también en nuestras casas. Por eso tenemos las células. Las células no son un departamento aislado. Las células no son necesariamente un departamento opcional. Las células son la columna vertebral del funcionamiento de la iglesia. Y sabes que en la iglesia primitiva las células fueron las que solidificaron mucho más a los creyentes. Déjame ponerte un ejemplo. Tú puedes poner en este momento en tu mente una realidad, y es que cuando tú vienes a la iglesia, no necesariamente compartes con todos tus hermanos. Es decir, si vienes, te reúnes y estás con tus hermanos, pero te aseguro que al finalizar el servicio no necesariamente te vas a quedar con algunos hermanos cercanos a decirles: tengo esta situación, esta necesidad de oración, tengo este problema, tengo que pedirles que por favor intercedan por mí. Porque por lo general venimos a la iglesia a adorar juntos, a recibir palabra de Dios, pero la convivencia de los unos con los otros se da con una mayor profundidad en las células, en las casas. Por eso los de la iglesia primitiva se reunían en las casas, porque allí podían contarse con más profundidad sus situaciones y apoyarse los unos a los otros, conocer las necesidades de los unos y de los otros y apoyarse mejor. Por eso las células son efectivas. Por eso es necesario que, si tú no estás en una célula, optes por averiguar cuál es la célula más cercana a tu casa. Yo te recomiendo que puedas ir a atención al miembro o llamar al teléfono de la iglesia y preguntar: ¿cuál es la célula más cercana a mi casa? O si no, Dios te puede usar a ti para abrir una célula en tu
colonia. Si es que no hay una célula cercana, tú puedes abrir una y empezar una y tomar esa iniciativa, porque hay mucha convivencia, mucha comunión que no se puede llevar a cabo necesariamente en un grupo tan grande los domingos, pero que sí se podría tener en un grupo más reducido en casa. Muy bien, ahora veamos, por ejemplo, lo que dice Pablo, de que todos podemos tener participación. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. La idea es que todos participen, la idea es que todos se involucren, la idea es que todos aprendamos y la idea es de que todos seamos alentados. Es para eso que nos reunimos, es para compartir, para convivir, para participar. Esa es la idea de Dios cuando nos manda a estar unidos, a estar juntos. Mira lo que dice Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo de Cristo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La idea es que todos podamos crecer juntos. Cuando yo cumplo mi función específica en el cuerpo de Cristo, hago que el resto de las partes del cuerpo crezcan también, llenos de amor, en salud. El punto número 2 es que necesito gente que trabaje conmigo. Por favor, anota la palabra trabaje en el espacio en blanco. Yo necesito gente que trabaje conmigo. No solamente necesito gente que camine conmigo, sino también gente que trabaje conmigo. Y es que déjame decirte algo, y es algo que es realmente profundo y quisiera que me pusieras toda tu atención. No fuiste creado únicamente para existir. Esa es una gran verdad. No fuiste creado únicamente para existir. Tú fuiste creado para hacer algo específico. Déjame explicártelo de esta forma. Algunos en este mundo existen únicamente en el modo de sobrevivencia. Es decir, están aquí porque nacieron y porque crecieron. Y piensan que lo que les queda es reproducirse y morir. Porque los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y algunos están simplemente en modo de sobrevivencia. Estoy aquí porque mis papás me tuvieron, hermano, y crecí, ni modo, existo y ahora tengo que respirar y comer. Están en modo de sobrevivencia y viendo cómo hacerle frente a esta vida tan dura. Y a eso se limita su existencia. Pero déjenme decirles algo. Ustedes están aquí por algo específico que Dios quiere que ustedes hagan. De hecho, la Biblia en Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Es decir, somos lo más precioso que Dios ha creado. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él nos hizo una nueva creación en Cristo Jesús. Somos la mejor obra de Dios. Y mira lo que sigue diciendo el texto. A fin de que hagamos, y esa es la palabra clave, estamos aquí para hacer las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, de antemano Él diseñó todo lo que tenemos que hacer. Estamos aquí para trabajar juntos. El Salmo 139 dice que hemos sido vistos desde el embrión. Desde allí, del vientre de nuestra madre, allí nos vio Dios. Ahí fijó sus ojos sobre nosotros y en su libro escribió todo aquello que desea que nosotros realicemos. Pero te tengo noticias. No lo vas a hacer solo. Dios te diseñó para hacerlo con alguien más. Necesitas gente que trabaje contigo. Mira lo que dice Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mira el siguiente enunciado en tu pantalla o en tu bifoliar. La comunión entre hermanos es la respuesta de Dios para el fatigado.
Si tú estás fatigado, si tú estás cansado, déjame decirte, es por dos cosas, por una de dos cosas. O estás trabajando mucho o lo estás haciendo solo. Si tú estás haciendo las cosas solo, déjame decirte, estoy seguro que estás fatigado, que estás cansado, porque todos necesitamos ayuda, todos necesitamos a alguien que trabaje con nosotros. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y sabes qué? Nadie puede funcionar solo, ninguno. Ni el mayor de los profetas puede funcionar solo. Jesús mismo nos dio el ejemplo estableciendo a 12. Y mira lo siguiente. Uno de los profetas más usados por Dios es Elías. De hecho, Elías fue el que apareció en el monte de la transfiguración juntamente con Moisés. ¿Se acuerdan de esto? Muy bien. Elías se cree que es uno de los dos testigos del Apocalipsis también, que vendrán en un futuro, que serían enviados. Y Elías fue llevado al cielo de una forma sobrenatural. Es decir, Elías es uno de los profetas más usados por Dios en toda la historia. Ahora déjame decirte lo siguiente. Elías no funcionó en la soledad. No funcionó en la soledad. No le sirvió estar solo. Elías se desesperó solo. Y de hecho, él tuvo éxito peleando solo, pero después vino sobre él incluso el deseo de morir. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, voy a relatarte la historia. Resulta que Elías estaba batallando contra los profetas de Baal y los profetas de la diosa Acera. Y relata la Biblia que citó y convocó a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de la diosa Acera en el monte Carmelo. Es decir, estaba Elías solo enfrentando a 850 profetas falsos. Y relata la Biblia que Dios se manifestó en fuego cuando Elías oró. Pero quiero que notes lo siguiente. Después de esa gran victoria, Jezabel, una mujer que protegía a los profetas de Baal especialmente, le dijo a un mensaje a Elías, y es que así como mataste a mis profetas de Baal, ahora te voy a matar a ti, le dijo Jezabel a Elías. Y por temor a una mujer, porque estaba solo y ya estaba cansado de hacer el trabajo solo, se fue al desierto huyendo hacia Oreb, rumbo a Oreb. Y cuando iba en el desierto, en un camino muy largo, de hecho fue un camino de más de 40 días y 40 noches, se sentó debajo de un arbusto y le dijo a Dios, quítame la vida, mátame. Él se sintió solo. Un ángel llega y lo conforta, un ángel le da alimento, le da sustento, y él sigue su camino de 40 días y 40 noches hacia el monte de Oreb. Y al llegar al monte de Oreb se mete en una cueva, y en esa cueva se enclaustra, se esconde y se hunde en la soledad. Y ahí es donde Dios lo encuentra, ahí es de donde Dios lo saca y le dice, sal de esa cueva y vamos a hablar. Y Dios, en resumidas cuentas, y te estoy parafraseando, le dice, ¿cuál es tu problema, Elías? ¿Cuál es tu problema? Y Elías le dice, han perseguido a todos tus profetas, Dios. Yo soy el único que queda, yo estoy solo. Y ahora me quieren matar a mí. Y Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? No eres el único. Tú no estás solo, Elías. Hay 7,000 que yo he preservado, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios le hizo saber a Elías que no estaba solo, y de hecho de allí lo mandó a establecer a Eliseo después. Ni siquiera uno de los más grandes profetas funcionó solo. Deseó morirse. Tuvo pensamientos suicidas. Mucho menos nosotros. Nosotros estamos diseñados por Dios para caminar junto a alguien, para trabajar junto a alguien. Pero déjame decirte una tercera cosa, y es que necesitas gente que pelee junto a ti.
Por favor, anota en el espacio en blanco la palabra pelee. Necesito gente que pelee junto a mí. Y quiero aclarar este punto porque no es necesito gente que pelee conmigo, ¿verdad? Nadie anda buscando pleito. Necesito gente que pelee la batalla junto a mí. Y quiero explicarte algo importante. Estamos estableciendo el reino de Dios. Nosotros somos los que Dios está usando para establecer su reino. Cuando tú has visto las películas épicas de reinos que se establecen, ¿te has fijado que siempre hay conquistas? Y el hecho de que exista una conquista significa que hay batallas para poder tomar tierras o ciudades que no correspondían a un reino para el reino que está conquistando. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, nosotros estamos en un reino y pertenecemos a un reino y somos los escogidos por Dios para establecer este reino. Eso involucra que nosotros estamos conquistando el mundo de las tinieblas. Es decir, estamos haciendo que el mundo de las tinieblas desaparezca para establecer el mundo de la luz admirable de Dios, el reino de la luz admirable de Dios, más bien. Eso es nuestra función. Ahora, al conquistar nosotros tenemos que pelear, no hay otra forma. Tenemos una buena batalla que librar. La Biblia la menciona como la buena batalla de la fe. Tenemos que librar esa batalla. No hay otra forma de establecer el reino de Dios. Estamos aquí contra la corriente de este mundo. Estamos aquí contra nuestro adversario Satanás. Y estamos aquí incluso peleando contra nuestra propia carne. Pero, ¿saben ustedes? A muchos no les gusta saber que tienen una batalla. A muchos no les gusta saber que Satanás quiere robar, matar y destruir. A muchos no les gusta saber que hay demonios acechando, viendo cómo destruir a sus familias, cómo destruir sus matrimonios, cómo destruir sus vidas. Pero el hecho de que no te guste saberlo o de que quieras ignorarlo, no echa a los demonios fuera ni quita a Satanás del camino. Es una realidad la batalla, es una realidad la pelea. Todos estamos en medio de ella. De hecho, Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso, si estamos estableciendo un reino, si estamos conquistando, si estamos librando una batalla, necesitamos estar unidos, necesitamos pelear juntos esta buena batalla. Ahora, yo me he puesto a pensar, ¿cómo es que se puede dividir un reino? ¿Cómo es que se divide una ciudad o cómo se divide una casa? O vamos a un hecho más sencillo. ¿Cómo se divide un matrimonio? Y la respuesta es una nada más. Cuando hay egoísmo. Cuando alguien empieza a velar solamente por sus propios intereses, en ese momento inmediatamente se da la división. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. En el momento en que hay egoísmo y nos enfocamos solamente en nosotros mismos, hemos dividido el reino de Dios, hemos dividido la ciudad, hemos dividido la casa, hemos dividido nuestra familia. Por eso, Filipenses 2:4 nos dice por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando eliminamos el egoísmo, hay unidad. Ahora, ¿por qué necesito a alguien que pelee conmigo? Porque tú tienes una espalda y hay un punto ciego donde alguien podría atacarte por detrás y ni siquiera te darías cuenta. La Biblia dice que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Y tú necesitas a alguien que esté junto a ti, alguien que esté contigo cubriendo tu espalda. Mira lo que dice Eclesiastés 4:10. Si uno cae, Eclesiastés 4:12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Es lo que dice la Reina Valera 1960. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente.
Así es que tú necesitas a alguien que pelee contigo. Mira el siguiente enunciado, están en tus notas o en pantallas. Dice, la comunión entre hermanos es la respuesta de Dios para el derrotado. Si tú perdiste la batalla, si estás derrotado en este momento, déjame decirte, necesitas de hermanos que te levanten. Mira lo que dice Eclesiastés 4:10. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. El punto número 4 es, necesito gente que llore y ría conmigo. Por favor, anota las palabras llore y ría en los espacios en blanco. Necesito gente que llore y ría conmigo. Y sabes, no es pesimismo pensar que un día vas a llorar o que un día voy a llorar. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, la aflicción va a llegar. Si ahora estás en un buen momento, me alegro mucho por ti, pero también te recuerdo que llegará el día en que vas a llorar de nuevo. ¿Sabes qué? Eclesiastés lo dice muy claro, hay un tiempo para todo, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar y dice que incluso hay tiempo para bailar. Ahora, el tiempo difícil va a llegar, el tiempo difícil va a venir. Estamos viviendo en un mundo caído. Ahora, lo importante es que cuando llegue ese momento duro y difícil en el que tengamos que llorar, tengamos a gente a nuestro alrededor que nos sostenga. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Necesitamos a alguien con quien compartir nuestras penas, como también nuestras alegrías. Ahora mira cómo es en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Necesitamos a gente que sufra con nosotros y gente que se alegre con nosotros. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 12:15 dice por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Está muy claro, necesito gente que llore y que ría junto a mí. Mira el siguiente enunciado, la comunión entre hermanos es la respuesta de Dios para el desesperado. Si tú estás desesperado, si tú estás en depresión, si estás decaído, si estás desanimado, déjame decirte cuál es la receta de Dios para sacarte de allí. Necesitas comunión con tus hermanos. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Necesitamos animarnos y edificarnos. El punto número 5 y final es, necesito gente que se asocie conmigo. Por favor, anota la palabra asocie conmigo. Y voy a leerles el concepto de socio para que podamos entender un poco mejor este punto. Dice, socio es el individuo que se une a otro para desarrollar algo en conjunto. Las personas que se vinculan con un objetivo en común, es decir, que se asocian, forman una sociedad. ¿Y sabes por qué puse este punto en el bifoliar o en el bosquejo? Porque yo quisiera lograr cosas más grandes de las que yo soy capaz de hacer. Yo quiero lograr cosas más grandes que yo, en otras palabras. No quiero estar limitado a mí mismo, porque no podría hacer mucho yo solo. Quiero hacer las cosas contigo. Quiero hacer las cosas con el cuerpo de Cristo. Quiero asociarme contigo. Quiero que funcionemos juntos, que trabajemos en conjunto. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi sueño? Que Familia de Dios logre que esta ciudad sea diferente. Mi sueño es que Familia de Dios logre que esta nación sea diferente.
Que el mundo sea distinto porque existe una iglesia como la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Y ¿sabes qué? Eso no lo puedo lograr solo. Por eso necesito asociarme contigo. Eso no lo puedes lograr solo. Por eso necesitas asociarte conmigo. Por eso necesitamos asociarnos los unos con los otros. Mira lo que dice 2 de Corintios 6, 14, 15. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Sabes qué nos está diciendo este texto? Necesitamos asociarnos con otros creyentes. Necesitamos asociarnos con gente que comparta nuestra fe y nuestro amor por Cristo. En Juan 15, 4, 5, Jesús mismo nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, nota esto. No te lo está diciendo en singular Jesús. Jesús no te está diciendo: porque separado de mí nada puedes hacer. Lo está diciendo en plural: porque separados de mí nada pueden ustedes hacer. ¿Y por qué estoy diciéndolo de esta forma? Es porque tú y yo estamos asociados cuando estamos vinculados a la vid, que es Cristo Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Tú y yo somos pámpanos. Tú y yo estamos asociados en la misma función. Tú llevas los frutos de la vid y yo llevo los frutos de la vid. Necesito gente que se asocie conmigo para permanecer en Cristo. ¿Sabes que hay una cita en Deuteronomio que me encanta porque habla de las matemáticas de Dios, que son distintas a nuestras matemáticas, o de la economía de Dios, que es distinta a nuestra economía? Mira lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? ¿Sabes por qué me gusta esto que leímos ahora? Y es porque nuestra lógica humana diría: bueno, un israelita, un soldado, hace huir a 1000 enemigos. Entonces 2 soldados hacen huir a 2000 enemigos. Eso nos diría nuestra lógica. Pero la lógica de Dios dice: si un soldado hace huir a 1000, 2 soldados hacen huir a 10,000. Y es que mejores somos 2 que 1. Dios bendice la unidad. Dios bendice la unidad. Míralo de esta forma: no somos unánimes, pero somos unidos. Es decir, en Guatemala no todos votaron por el mismo presidente que está actualmente puesto por Dios. Pero los que no votaron por él, déjenme decirles que tienen el mismo presidente. No somos unánimes, pero estamos unidos. Tenemos al mismo presidente. Ahora, nótenlo de la siguiente forma: tampoco somos uniformes, pero estamos unidos. Es decir, gracias a Dios, aunque mi esposa y yo somos una sola carne, no tenemos que andar uniformados, porque si no yo tendría que predicar de tacones, de falda y con los labios pintados. Pero somos una sola carne y no necesitamos estar uniformados. Es decir, no somos uniformes y no somos unánimes, pero somos unidos. Y es más, Dios espera de nosotros una perfecta unidad. Es la única forma de poder funcionar. Mira el siguiente enunciado: la comunión entre hermanos es la forma divina en la que cobramos sentido y relevancia en el reino de Dios. La única forma de poder ser relevantes en el reino de Dios, la única forma de poder cobrar sentido en el reino de Dios, es cuando funcionamos en la comunión entre hermanos que Dios espera de nosotros. Filipenses 1:27 dice el apóstol Pablo: solo les pido que vivan dignamente, como le enseña la buena noticia de Cristo. Porque sea que yo vaya o no a verlos,
quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. Necesitas gente que camine contigo. Necesitas gente que trabaje contigo. Gente que pelee junto a ti. Gente que llore y que ría contigo. Y gente que se asocie contigo. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Sabes, yo quiero preguntarte algo. Cuando tú oras, tú esperas que Dios responda a una oración que tú haces. ¿Cuántos han recibido respuesta a alguna oración en sus vidas? Amén. Ahora, ¿qué pasaría si ahora Dios te diera la oportunidad a ti de tú responder a una oración de Él? En otras palabras, ¿qué pasaría si ahora tú tuvieras la oportunidad de responder a una oración de Dios? ¿Responderías a esa oración de Dios? Déjame decirte que Dios mismo oró en Juan 17. Jesús dijo: Padre mío, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tú te unes a tu hermano, si tú te unes a tu hermana, estás respondiendo a la oración de Jesús. Vamos a funcionar como Dios quiere que funcionemos, unidos. Señor, aquí estamos en esta mañana, dispuestos a ser unidos. Unifícanos tú en perfecta unidad, Señor. Haz tú la obra en nosotros, que podamos, Señor, ser ese cuerpo que tú anhelas, esa familia que tú anhelas, la familia de Dios. Que trabajemos unidos, que trabajemos juntos, que caminemos juntos, que peleemos juntos, Señor. Que podamos reír y llorar juntos, que podamos asociarnos con un mismo fin y un mismo propósito, Señor. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que necesitas de Dios, tú que necesitas a Dios. Yo voy a invitarte a que hagas esta oración de fe para que puedas conocer personalmente a Jesús hoy, para que puedas acercarte a Dios por fin. Haz esta oración con tu corazón, pero también con tus labios. Repítela conmigo. Tú que necesitas a Cristo, dile: Jesús, te necesito. Vamos, dile a Jesús, Él te escucha. Díselo con todo tu corazón: Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.